Baisha pamba, eisha papeina, coina, me ayuma, agueruma, me pende programa mi, ñande programa entero, vete pejano, bajera, vagina, gaja, torar, que cuera, penaguiru, pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado departamento de Itapúa y de Peina, y puta soy, ma penedive, ameu, me abrazo, rompe espalda, o pepe, a puro imbaba, Peisha, edición número 402 de Ganja Torá. Te imaginas Juan capítulo 10 y que más verso 39. Ay, me va con Yahama y Pajarejina, que Peisha. Abuye que entero veteba, pe. Abuye que Pastor Sergio, pe, abuye mostran bijahuele coñana en envía por mí o para un piete. Peisha, ve, pete, charanga, muy, o ya Pajarejina y que tu jamuesa ya jupi Facebook, pe, video mi. Ya jupi YouTube, pe, ya repartí na WhatsApp, ja Telegram, y veis entero gaño de la pizza fuera o mongu o mozaran viva hina peba cotemia po sistema radio WhatsApp, ja te imagina radio WhatsApp, radio peguaisa lo mitaña en el WhatsApp, ja tema peisa na me ya y me imagina que fuera más 595985162 975 ya ne pumbri po peguaya peicua pa tema muy buena pa pebaya pembo un tema vende ni ponando y cuela pe yurende ma nyembo emi pembo un tema la vende acá cotui penuje la yehai y cuela vende opinión umia refutaciones nambrena ya aben y meña yo servían ma ella ve pe buscamos vende pene acá cotui penuje mía una revelación mía una apoyo mío en cuanto a ya comentas jamás a ver ojo pastor se aporte mi peado sea pensar peado sea calcular y se curija a escribir peago cuando llegueta capítulo 11 nada mejor y nada a pesar de ya poño de ella habla programa si pesan de oigo ya yo jeseina entero allá ya guajema y nago 402 ya ese medio millón de audio en programa en guaraní para el objetivo de ima vio otra cosa ñanderute ja imagina oye tema pesamos a llegue entero a ver allá jaeseina bueno sí peaco cuestión de peao y purulo mitame porque ya hasho en diario y con evidencias bíblicas a veces y ya no me siento cómodo en donde me voy a escuchar las prédicas. Es distinto como se enseña aquí en el programa. Bueno, va a balanarnos cómodo y va con imagina. Bueno, depende ahí la quizás la hoja de ahí no va el sistema voy a aplicar ya. Bueno, hay tantas congregaciones y tantas formas de predicar. Bueno, mi hermano querido, después donde yo pueda o mi hermana, después donde yo pueda hablar de me ve más cómodo bebé. Es diferente a lo que nosotros estamos anunciando. En sacande a lo mejor peaja ustedes en sacande va a vender aprender en la peisa ustedes vender aprender y bueno ahí incómodo no debe haber después donde yo cuana ahí después a ver donde por la religión donde gatuyo o religión o líder religioso o cualquier líder no puede detener fuera de su voluntad ninguna persona o puta jugando puta se sabe venía comunicándose en privado ya gendumba epa hoy bueno sí porque algunos pues en privado ni mongueta a lo mejor ya aconsejan va epa hoy hina veí y cuando va situación va epa la incomodar entonces ya yo pues tengo por una vez ahí ya mi otro bueno ya
Ya responde Paiteina. Estos son gracias que agui llegue. Oye, pues ya de grupos en forma particular a ñeporandu a tira o porandu lo mira. A estudiar, coño, estoy estudiando, hey. Estoy siguiendo su programa, estoy anotando los versículos, estoy encontrando las evidencias y es muy escritural, y bueno, fue al objetivo, fue a la siempre a ella. Muy escritural. Sí, a niña en la da ella ya es otra cosa, va. Ya mombe otra cosa ya y pocala ya piala de versículos anda ya ahí las ella pues no ñe otra cosa. Bueno, y por nada tú pesa de alenta y mi lo mitad ni maglo está y no ñe y solo preguntan de si no algunos mombe y hoy de la va de ahí cora y más otro y na añamiendo uina vete mensaje mi la va esa digo y peara el temible archivo del programa Caguija Torah. Temible archivo de evidencia del programa Caguija Torah. A veces ya que llevo por anduan ahí porque y sí normal porque o por andu oye uno o se llaman de algunos ve o forzarla o se llaman o abandonar de repente de golpe algo que está haciendo mal dentro de su tradición o dentro de sus religiones. Entonces a veces que lleva ayuda más evidencia. Coco hemos ahí pesa guiña comentaba y a mí me hago pesa tajina y me hago cuando hemos pensado tajina si la ya añade a pisar veja tu oye ureñan de evidencia ya se saca su veja entonces yo y cuama pues la por algo de ya es inaba a lo mejor pues uno y callo reina alguna cosa no por anduir porque que llevo y la ya demostramos eso la verdad o llana y sincero lo mitad quizá no se ina y jala tiempo o si no ir preparado o si no que lleve consecuencias y justo debe ser la temible archivo de evidencia de Caguija Torah. La final. Ay. Bueno. Ya hay que vivir soñan de 39 ya opitaño de ir 39 verso 39. Juan capítulo 10 verso 39. Ya opaqueo mañana. Oye ahora se llegue y cuey ya suave a catuja o cañishu y cuera oye es escricho y cuera lo putai y pope cuera ojo pe mamo pe Jordán río boipurio upe botío y curi oí Juan o por mongaraíon guare o pitao pegot y se fue de nuevo al otro lado del Jordán al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí y muchos venían a él y decían Juan a la verdad ninguna señal hizo pero todo lo que Juan dijo de era verdad y muchos creyeron en él allí. Respecto a lo que preguntaban por qué Juan no realizó señales milagrosas siendo que él ya tenía el Espíritu Santo, él era un profeta y era ungido allá. A lo mejor allá no hay registrado. Ciertamente no hay registros. A ver, claro, yo refería ya. Muy coimera, a ver, Juan a la verdad y ninguna señal hizo, pero ninguna señal hizo allá. En el sentido de que no ya fue milagro, pero
se a rescatar la señal oye pues allá desde su ministerio profético, que ahora volvió a arrepentir, volvió a confrontar, va a echar mi rey mi ave oye o cantar yo los 40 ella huella ley pecado fuera, y eso es una señal para mí, verdad, es una señal que emanó de 11 profeta Juan Villa, Juan el Bautista, abriendo camino para el Mashiach. Se puede decir que esas eran las señales para preparar el camino al Mashiach. Pero ciertamente señales así de sanidad, de resurrección y eso no. Porque a la vez das ahí upala y objetiva en uno ahí o tiro ganala hoy que beti lugar no correspondía a su bebé ya tiro ganas a la Mashiach, porque ese le correspondía al Mesías para glorificación del Todopoderoso. Juan la misión o preparar la corazón fuera o preparar la gente o moña arrepenticada o ya apoyo del bautismo o inmersión de purificación de purificar y oye preparar y que tu encuentro con el Padre a través del Mesías. Y función específica. No vino para luego para realizar milagros o sorprender a Moisés lo mitad, sino que él fue preparado para esto. Muchos profetas me han estado ya posee acá, pero aún Elías fue un profeta poderoso porque del poder obviamente no se insubir, ya sabemos que el poder viene del Todopoderoso, pero él hizo señales, pero no mis grandes señales allá de Catuí ya tu veo la Juan porque Juan hizo lo que muchos no hicieron y vio lo que muchos no vieron, preparó el camino del Mashiach, habló con el Mashiach, conversó con el Mesías y le hizo la inmersión al Mesías. A mi otro profeta, acuerda por más que tatado y te iba a te no ya pues ahí la wea ya así es que ya tú ya de merecer la Juan el Bautista misión. Bueno, va a haber otra cosa ya rescatamita a ver y por eso trataron por eso trataron de apresarlo, por decir que él tenía el poder del Padre y que a través de ese poder él estaba en el Padre y el Padre en él. Pregúntame. Allá mañana con texto anterior 39 vamos. Texto anterior sería más si la hago aunque no me creáis a mí, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Sí, Señor, así mismo es. Trataron de apedrearlo o apresarlo, perdón, porque orecola el poder del Padre, la unción que viene del Padre, el Espíritu Santo allá. A que erupi propio poder upi abei y tú o ingendive pete o que cupitibe o pete ebe o y tú abe y tú andive y tú o ingendive o pete y cupitibe ha peando mango mi otro que ya una canción y sube cuando un ya blasfemia muy. Entonces lo mitad por Andusi es por eso que trataron de apresarle porque él dijo que a través del poder que el Padre le da, el Padre estaba en él y él en el Padre. Y sí, por eso. Anga ya leyeron a moto bueno ya leemos, pero ya analizamos y por eso y porque él dijo que él era el hijo. Ahí. Hija era el hijo jaja y parte con eso la meón de la mesía va de reino veces me coge bueno otro motivo más o sea cuando lo vieja o condenado a su reino ellos le condenaron al Mesías por lo que ellos no creyeron de lo que es el Mesías famoso
Algunos inocentes voy a condenar y no voy a condenar ahí porque la juez escuela no convencé la juez, ya realmente eran inocentes algunos. Hay historias de pena de muerte que se aplicó en algunos países que había sido inocente, ¿eh? No, porque al juez no le convenció, no porque en su momento no hay que preparar por ahí la defensa o perder, bueno, los peines hay que pillar y ella, la manoreín por ahí. Que detalle la injusticia que voy a pegar y que tu a juez escuela abogado miandi el día del juicio, ¿verdad? Marao y o aplican más justicia, no para la injusticia. Jaco Paraguay ve con angan ba eloicua. Pobrecitos jueces, abogados, muchos que tenían que ejercer la justicia, tenían que defender la justicia, gobernantes en distintas áreas, en Dina. Bueno, Yeshami a veces y ¿cómo sería posible esto si puede explicar la página a ver la Jotaya explicar su escuela estaba en el Padre y el Padre en él. Que pea ya. Anda, es fácil la belleza. Peango, no sé si el mismo apóstol Pablo pudo explicar esto también. Ñandengo sencillo, Ñandengo ya es por medio del Espíritu Santo ahora. Pero cómo se da eso, eso ni funcionado, eso funcionado mía. ¿Cómo es? De misterio. Ya se la pi o me japente hoy ahí pues la diga tomo ahí la andar con evidencia escritural va en varita ahí. ¿Cómo sería posible esto? Si puede explicar. El Padre estaba en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y únicamente por medio del Espíritu. El Espíritu por eso, la entender. La nos sacaron del Espíritu Santo y poder, Entonces, de un Espíritu Santo ser o de cual inteligencia y uno de la tercera persona de la Trinidad, ella hoy miramos petein ser y es Elohim llega o uni llega Elohim llega o unia la ita ira pejendive hija Eloiqua. Pero cuando entendemos que es el Espíritu Santo, sabemos que es un poder. Estamos en igual. Apeaco poder o pibe, oye comunicar el Padre al Hijo, oye en comunión. Por medio de ese poder opera en nuestras vidas también ellos. ¿Sí? Todo es por medio de ese poder. Ciertamente con la Escritura ve y que está el Padre en su trono y a su diestra está el Hijo allá. Pero cómo operan aquí en la tierra y por medio del Espíritu Santo. El Padre en su trono y a la diestra del Mashiach. De ir y al lado del Mashiach un ser otra vez que se llama Espíritu Santo que tiene forma de ángel o de mandaipori. Al Espíritu Santo no aparece allí porque es un poder, ¿no? Muy poderoso, insuperable. Y Efesios 1, 18, 19, 20 leemos un apóstol Pablo que poder hoy por el todopoderoso o muy Yahshua Yahshua permite hombre apitevi como allí y hablaba del Espíritu Santo y que abatí poder. Bueno, y no lo siento, no voy a poder bailar la ya y pues guaraiteita porque no hay por entender pan de allá es algo muy grande, muy profundo. Es un misterio que el día que hubo un Mashiach donde ñandenta porque ñandente goyarajana en cuenta esa va a operar ñande esa papá oñe ella en 10 cómo el Padre habla con nosotros, cómo se comunica con nosotros y cómo se comunica con nosotros Mashiach.
allá. Pues hoy peti sintonizador ya eso es la ñande conectada y poder y que por medio del Espíritu Santo el Mashiach se conecta con nosotros y cuando el Mashiach se conecta con nosotros por medio del Mashiach y el Espíritu Santo tenemos conexión con el Padre. No sabemos cómo sucede. Entonces, lo que tenemos experiencia, que tenemos experiencia y decimos que tenemos el Espíritu Santo, indica tú ya tú ya describí la esa guapa o pope ponda ya esa ñañandú sí y sentimos la manifestación del Mashiach, sentimos la manifestación del Padre. Y mucho dice sentir la presencia del Espíritu Santo. Eso no, el Espíritu Santo es un poder, sí. Pero cuando se manifiesta el Padre, nadie nunca dice sentir la presencia del Padre. O por igual y sentir la presencia del Padre por medio del Espíritu Santo. Todo el mundo siente solamente la presencia del Espíritu. O sea, oñandunte y la poder. Pero no ñandú y pico el Padre en pico no trato, solamente tienen poder tienen trato, tienen conexión con ese poder, a la la conexión con el que otorga ese poder, con el dueño de ese poder que es el Todopoderoso. Vean, por medio del Mashiach. Y vaya pensando en lo mitad. Si alguna vez ya tuviste esa experiencia de sentir la Shejinah del Todopoderoso, del Padre, ¿de qué manera? Va a haber conexión con el Padre, o solamente vos sentís que tenés conexión con ese poder que se llama Espíritu Santo, porque ese es un poder que está ahí, van a conectar, a ver, tiene vía, tiene medio, con conexión con Yeshua y con el Padre. Auparupi el Padre oye conectañan en 10. Vean mi experiencia de la que tú ya de esa experiencia, pero cómo se da, nadie ve el Espíritu Santo que cómo es su forma ni nada, porque no es un ser con inteligencia tipo ente que tiene vida propia, es un poder y es hermana del Padre, el mismo Mesías, güey. Oye, es un guardia acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Ya hemos estado ahí un día, ¿ves? Bueno, así es que pea mandarle que tú ya comentas y mía, a ver acerca de la pregunta. No es fácil no es fácil andar, es seis cosas que no me catuñe sustentar Biblia o pimba. La tuya ya poti fórmula de bueno ABPA unipean y pean y cocho y la tapea na pepo ye cuan y tin luz y que va pelur y después pejo ciencia cuántica fuera física cuántica fuera y que no no se puede explicar, o sea no se puede demostrar gráficamente ni a tuya ilustrar ni a tuya pintado galamba ella. Pero solamente que tú llamas experiencia con el Padre Yahweh y experiencia con el Hijo. Experiencia con el Hijo, muchos tienen experiencia con el Hijo. Pero no muchos hablan de la experiencia con el Padre. Vaya. Y otros hablan más experiencia con el Espíritu Santo, o sea, con ese poder, o sea. ¿Cuál sería la experiencia que uno tiene con el poder del Padre, con el Espíritu Santo? Y que se manifieste uno de los dones. Ahí está. Tenéis dones manifestantes de vida. Bueno, esa es la experiencia que vos tenés, que está en conexión, que vos tenés el poder, que tenés el Espíritu Santo. Pero cuando la conexión es con el Padre, no se trata de que se manifiesta dones. No, hay una administración. O cuando es con el Hijo, hay enseñanza, hay administración, ¿sí? Se adquiere sabiduría, algo se aprende y son momentos fuertes.
anda y pucuyo y ahí. Bueno, según las nuevas experiencias para ver la que tú vas a EPM. Bueno, Yesami, a ver. Y claro, obviamente, por medio del Espíritu Santo, sí. Bueno, ahí vete o ahí vete poder que es el Todopoderoso, o sea, que ese poder desciende el Todopoderoso. Además de Efesios 1, 19, 20, Hechos 1, 8. Sí, porque veo todavía que hay ese en algunos comentarios acerca del Espíritu allá. El Espíritu Santo. Le relacionan que es los tres. Apenas justamente a lo mejor van a presentar audio o ya poco que tapizabe orucaco dice versículo trinitario y yo que le respondí y demostré ya también en los grupos y tengo todavía la evidencia de que esos versículos eran falsificados. Y vos sabés cómo se quedó alguno, o sea, o pensar, estamos pensando yo y Nindorovia 6, pero a la vez yo sentí algo que, una verdad que le impacta. Un así por un lado, pero de gatillo negar ahí porque hay evidencia bíblica. O sea, la mala interpretación la dejó de paz. No. Allí donde están preguntando que por qué el Espíritu Santo se entristece, que decir que es una el Espíritu Santo, motas y la Biblia ve que el Espíritu Santo es una tercera persona. Hay ese versículo donde dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Esas son interpretaciones. Vean hoy la mismo que estás inaugurando mi o justificarse a la creo Niceo Constantinopolitano Constantino y su credo de la Trinidad en Nicea, que empezó en el 325 y se consumó fuertemente ahí por el 381. Es la oroviada en la Iglesia Católica Apostólica Romana. El credo Niceo Constantinopolitano era. A recopilé los documentos. Pero allí ellos creen que el Espíritu Santo es el Todopoderoso, confirmar, pero no me en versículo. Y creen que el Todopoderoso es el Hijo y que el Hijo también es el Todopoderoso. En un momento hay tres dioses, en un momento tres dioses y Dios, o sea, tres dioses. Uno llega de gato y explicar en qué momento para los tres. A los tres y no vio Yahweh que es uno deja único. Entonces la religión le dividió todo al Padre. Ya por y tres o ya por y uno. Y ese está ese ya es un principio católico. O sea, metieron ellos ahí esa creencia. Porque está el documento. Y no es que no es Biblia, sino bueno, cuando ya puedo upea, o decretado upea, o documentado upea, pues creo. Pues vengo y no hay cual se mandó, creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por pero completo y ahí dice creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
Todito ahí, ese es el credo, ese es parte del credo católico niceo constantinopolitano. Pillamos ahí la constantinopolitano y donde es allá. Romano y te eran y ese es abati oración hoy ya ese es el credo católico. Pero para defender la Trinidad, el Padre es el Hijo es el Padre es el Espíritu Santo, el Hijo también es el Espíritu Santo, y los tres son uno y. Pero o falsificas y versículo o validas mala y credo fuera la pero o se va y porque se encontró pues las Septuagintas griegas que no tenían esa parte de Juan, primera de Juan 5, 7, 8. Vaya ni que tapa más como la evidencia de esta ya ni tiempo pensar envía también. Es el catolicismo sacó, pero el credo quedó. Pero lo justificamos ajá, no se pone ahí se retractaron o cambia allí la versión en la Biblia, pero el credo quedó. Bueno, aquí a ver, hablando del bautismo de Juan, ¿qué pasó con los que se bautizaron con él? O ese no era válido. No, el bautismo de Juan ese era para arrepentimiento, para purificación, para recibir al Padre por medio del Mesías, o para recibir al Mesías y tener conexión con el Padre. No, es que no valía hasta el Mesías, ojo, pero ¿qué pasa? Que cuando uno que es discípulo de Juan Agüero viaja al Mesías, ¿qué tenía que hacer? Hechos 2:38 y 10 versículos más. Pablo se bautizó en el nombre del Mesías, Hechos 22:16 allá. Entonces, y bueno, y los que se bautizaron con Juan se bautizaron otra vez en el nombre del Mesías. Ahí está. La historia de otra. Para topata Hechos 19:16, o sea, no es que no válido, no hay que Juan bautismo no vale. Bueno, y ahí tiene una evidencia de que el bautismo en el nombre de Yahoshua es, ahí tienes que llegar. Un solo bautismo y yo digo apóstol Pablo. Sí, pues cuando eso Juan ya no estaba. Y los que eran discípulos de Juan no estaban poniendo y copado mía y entonces los alevios le digo, claro que servía, pero los que aceptaban al Mesías se volvieron a bautizar en el nombre del Mesías. Sencillo, ¿verdad? Hechos 19:16. Bueno. Yeshami. Pero aclaramos esta ITIBS. Esta ITIBS me voy a aclarar. No, tiene que ser un solo bautismo tiene que ser. Y obviamente el que se usó, el que Pablo usó también, el que predicó Pedro, Hechos 2:38, Pablo llegó a bautizar, Hechos 22:16, los discípulos que era de Juan usaron también este bautismo, Hechos 1:6, que sí que fea la balea, en el nombre de Yeshua. Ahora si vos te querés quedar con el otro bautismo que ya se demostró que es falso, trinitario, porque la Trinidad, como se enseña en la Iglesia Católica, no más existe así, pero bíblicamente no existe el Padre, existe el Hijo, sí, existe el Espíritu Santo, no negamos de eso, pero no son uno, ¿sí? Porque ya esa cama gurija repetir upea versículo anga bella piase esta y se va a muy te creo que el viernes nomás estuve dando hablando de ese versículo, ese es adulterado ese mamá o ese papá. Primera de Juan 5, 7, 8 anina peña encaprichado peare ese no existe, arecó la evidencia. Ese que ellos metieron nomás ahí para justificar y creo
Niceo Constantinopolitano, la iglesia católica, más allá de Pucuta. Acuerdo o agregas hoy a versículos y algunos quedaron así. Por ejemplo, la Reina Valera quedó por eso me está pasando ayer. Primera de Juan 5, 7, 8, pero revisando por la Septuaginta griega que no tiene. Va a ir cuando como hay la copia de la Biblia del Nuevo Testamento en griego del siglo II no tienes a Reina Valera allí, Moreco. Y sí, porque ya sabemos de dónde viene la Reina Valera. ¿Quién les lo hicieron? Más para copiar, los monjes católicos. Copiaron y usaron también la Vulgata latina, que era la Biblia que tradujo San Jerónimo, otro sacerdote católico. Algo veo unas cuantas cosas ahí. La Vulgata latina, que era la Biblia en traducida en el idioma de los romanos, latín. Porque esto él lo hizo ahí por el año 400 en adelante. San Jerónimo. San Yaeshu Huesa, porque así se le conoce, ¿no? Sabemos que nos estamos apoyando que realmente hayan sido santos por la herejía que hicieron ahí en las traducciones. Hoy en el año 600 más o menos, 1600 más o menos, Reina Valera, o a fines del año 1500 para 1600, lo que copiaron la Reina Valera. Usaron el texto mal traducido de la Vulgata latina. Y por eso es que tiene ahí siempre primera de Juan 5, 7, 8, que el Padre, el Verbo y el Espíritu son unos ahí. Qué bárbaro. Había sido el griego original, ¿ves? De por igual, yo pilla paite San Jerónimo, el santo que mintió. Yo pilla paite Cipriano de Valera, Casio de Reina Mía, yo pilla paite mis. Pues allí el catolicismo sacó eso. Yo estuve leyendo eso. Pues viene de allí, pues verá. Tengo toda la evidencia, así que bueno. Pero a veces es repetitivo ese vivo porque la gente quizás no escuchan y siempre me hacen lo mismo. Me tema la versículo ella pipa y tema ya poti programa de ahí solo. No enduía ya petejen del mismo. Seguía con un versículo que ya vos explicaste todo, ya es para viva. No a ley, oye falsificado, oye reconocer más vamos a evidencia, vamos a documentos, haré copa. No, a ver, ya pillé, mande. Bueno, se repetí y la programa. Qué bárbaro. Oímos, pues, soñamos en ave, ya pude opa, vayan de. Por fin, capítulo 10. No, 11 no va a ser tan. Le estoy metiendo un análisis. Ese va a ser muy rápido, no va a ser. No hay mucha de por ahí hay misterio ni complicaciones, wey. Más son hechos narrativos de lo que pasó con la resurrección de Lázaro. Un país poeta. Bueno, ella ya mujer ya puede venir en vía poco se Aragua, era vagina atura, ya yo topata con era muy vengan y nuñe a vender pastor Emilio Vázquez. Hasta mañana, shalom, bendiciones.